Días, el tema de hoy es dosis palpebral y técnica quirúrgica. La blefaroptosis se compone de dos palabras, de blefaron, que significa párpado, y tosis, que significa caída. Entonces la unión de estas dos palabras hace el concepto de caída del párpado. Es un trastorno común y complejo y se relaciona con la edad, con trastornos neurológicos y en ocasiones con trastornos sistémicos. La anatomía aplicada a párpado superior. Pues el párpado superior está estructurado por partes anteriores y posteriores y tenemos enumeradas 9 de ellas. Está compuesta por la piel, por tejido subcutáneo, por el músculo orbicular, por el tabique orbitario, por la extensión anterior de la grasa, por la aponeurosis del músculo elevador, por el músculo Müller, el tarso y la conjuntiva. En la imagen superior podemos ver las partes externas del párpado superior señaladas. Tenemos señalada el tarso, el músculo orbicular, la conjuntiva, el borde palpebral y obviamente el párpado. Y en la parte de abajo tenemos un corte en donde vemos la anatomía de estas estructuras. Eh, Podemos ver cómo está señalado el músculo elevador del párpado, el músculo de Müller, el tarso, la aponeurosis del músculo elevador, la grasa preaponeurótica, el septum y el techo orbitario. La piel es una capa externa y delgada, mide 0.6 a 1 milímetros, se extiende desde la ceja hasta el margen del párpado superior y esta piel del párpado superior tiene constituido pliegues o un pliegue específico. Este pliegue es una capa de piel doblada de tejido subcutáneo y de músculo orbicular. Se mide cuando el paciente tiene la mirada en posición primaria, que es hacia el frente. En hombres este pliegue mide de 7 a 8 milímetros y en las mujeres este pliegue mide de 8 a 12 milímetros. Cuando se encuentra en exceso se denomina dermatocalasia. En la parte superior tenemos una imagen con mediciones comparativas de la piel periocular y podemos hacer una diferencia con estas mediciones que la piel del párpado superior es más delgada que la inferior, midiendo 1 milímetro de grosor, mientras el párpado superior mide 2.19 milímetros. En la imagen inferiores tenemos dos imágenes, la A y la B. La A está señalada con una flecha roja y una flecha negra. La flecha negra está marcando el pliegue del párpado superior plegado por piel y la flechita roja ya está mostrando el tejido subcutáneo y del músculo orbicular. Y la imagen B muestra cómo esta piel, este pliegue está en exceso, por lo que este paciente tiene una dermatocalasia. El músculo orbicular de los ojos es la segunda capa del párpado, es responsable de cerrar el párpado y de las expresiones faciales. Tiene una porción palpebral, que es la que va a recubrir los párpados, y una porción orbitaria, que está compuesta de fibras musculares. La porción palpebral va a corresponder a la región central del músculo y ocupa ambos párpados. Y la porción orbitaria se va a insertar sobre los bordes del surco lagrimal, el hueso maxilar y el lagrimal. Y en esta imagen lo podemos ver un poquito más claro. El tabique orbitario es una capa fibrosa, es fina, es traslúcida, blanca y multilaminar. Separa la órbita del párpado y cuando ésta está roto, genera una hernia de la grasa orbitaria anterior que clínicamente lo podemos describir como bolsas de grasas hinchadas en el párpado. En la imagen superior tenemos un corte de la anatomía en donde se encuentra este tabique orbitario que está señalado acá.
Y en la imagen inferior, como cuando se rompe, como lo podemos ver en la clínica. Podemos ver que esta paciente tiene bolsitas de grasas en el párpado superior e inferior. La grasa orbitaria pues se va a encontrar entre el tabique y el complejo del elevador. En el párpado superior tenemos dos bolsas de grasa orbitaria, una medial y una central, que también se le llama preaponeurótica. Y la protusión lateral de esta grasita puede indicar el prolapso de la glándula lagrimal. En la imagen superior podemos ver cómo tenemos una grasa central señalada y la grasa medial en donde la encontramos. Medial porque aquí tenemos la nariz, entonces es nasal, ¿verdad? Medial, central. Y en la imagen inferior podemos ver cómo se ve esta protusión lateral, y aquí ya estamos hablando de la caída de la glándula lagrimal, que puede ser debido a un golpe. En estos pacientes siempre se recomienda la observación, dar antiinflamatorios tomados y observar en unas 2 semanas para ver cómo y diferenciar, sobre todo si el motivo de consulta de la paciente fue un trauma y presenta esto clínicamente. Tenemos que dejarla en observación dándoles antiinflamatorios, colocación de compresas frías y ver si ya después de este tiempo de observación pues efectivamente la glándula lagrimal está caída, pues estas medidas no van a hacer que esta glándula regrese a su lugar, por lo cual el manejo sería cirugía. El músculo elevador del párpado superior, pues este tiene un componente muscular y uno aponeurótico. Tiene una longitud total del complejo de aponeurosis del músculo elevador de 55 milímetros. En hombres 36 a 44 y en mujeres de 14 a 20 milímetros. Está localizado superomedial, como vemos en esta imagen, superior y medial al párpado, con superior y medial al recto superior, con el que comparte una vaina en común. Los pacientes con tosis congénita van a tener una debilidad del recto superior. El músculo Müller es un retractor no estriado del párpado superior, mide de 10 a 12 milímetros de largo y 15 milímetros de ancho. Está inervado por el sistema nervioso simpático. Entonces lo vemos en esta imagen acá, músculo de Müller. ¿Cómo se clasifica la blefaroptosis? Las categorías pues son varias. Tenemos que pueden clasificarse como blefaroptosis congénitas, adquiridas y pseudotosis. Las blefaroptosis congénitas se pueden subdividir en miógenas y neurogénicas. Las miógenas básicamente están descritas por distrofias del músculo elevador, por miastenia gravis o blefarofimosis. Y las neurogénicas están dadas por parálisis congénita del tercer par, por síndrome de Horner, por ptosis de guiño de mandíbula Marcus-Gunn. Las adquiridas pueden clasificarse en miogénicas, neurogénicas, traumáticas y mecánicas. Cuando se hablan de adquiridas miogénicas, están hablando de miastenia gravis, distrofia miotónica, oculofaringia y crónica progresiva y una oftalmoplegia externa. Cuando están hablando de neurogénicas, están hablando de parálisis del tercer par y síndrome de Horner, como en la congénita. Las traumáticas pueden ser temporales o permanentes. Temporales si ya se presenta con edema, o permanente pues si ya hay un daño tanto en el músculo como en el nervio. Y es adquirida mecánica por masas palpebrales que pueden ser tumores o neurofibromatosis y la pseudotosis. En esta diapositiva tenemos imágenes de cómo se puede ver una tosis congénita
Aquí tenemos dos imágenes. En la imagen A tenemos un paciente con ausencia del pliegue del párpado superior, que es el ojito que está afectado. Y en la imagen B podemos ver efectivamente que el paciente nació así, porque al hacer que el paciente mire hacia abajo, no tiene marcado el pliegue. Lo que podemos deducir que el paciente tiene un retraso del párpado. Otro ejemplo congénito, tenemos una tosis grave. Aquí es más evidente que en la imagen anterior, pues el párpado está totalmente cubriendo al ojo. Y la segunda imagen tenemos cómo al paciente le pedimos que abra la boquita. Vemos que el ojito también se abre, a lo que se le llama guiño moderado de mandíbula de Marcus-Ghosn. Este paciente podemos ver que, como en la primera imagen, la tosis está cubriendo totalmente el ojo. Probablemente el ojito de este paciente no se desarrolló bien, va a tener una mala agudeza visual y va a generar un ojito ambliope. En estos pacientes, lo más indicado es realizar una cirugía, ¿verdad? Para poder descubrir la pupila y empezar a usar tratamientos de parcheo para que el paciente pueda mejorar un poquito el desarrollo de la visión. La tosis involucional o senil es una tosis que va a iniciar tardíamente. Generalmente se dice que es a causa de una desinserción del tarso o por atenuación de la aponeurosis relacionado a la edad. Esta se puede presentar de forma unilateral, es decir, en un ojo o en los dos ojos bilateral. Puede ser simétrico o asimétrico. Y clínicamente se puede ver un ojito pues con el párpado elevado, con el párpado normal o con el párpado débil. Puede acompañarse de tosis de ceja, es decir, de la caída de la ceja, de dermatocalasia por exceso de pliegue en el párpado superior o por un prolapso de la grasa orbitaria. Aquí tenemos ejemplos, imagen A, imagen B, de la tosis del párpado superior derecho que empeora la gravedad cuando el paciente mira hacia abajo. Y esta tosis pues es un ejemplo de la tosis involutiva. Pseudotosis pues es de etiología diversa. Puede ser por una dermatocalasia, por un enoftalmos ipsilateral, es decir, de un mismo lado, o por exoftalmos contralateral del ojo contrario, retracción del párpado contralateral, regeneración mal dirigida del séptimo par, por espasmos oculofaciales, por la mal posición del globo ocular. Aquí tenemos tres imágenes de tres casos de pseudotosis. La imagen A es una tosis de párpado superior del ojo derecho con dermatocalasia y de tosis de ceja. La imagen B es una tosis del párpado superior izquierdo debido a un enoftalmos ipsilateral. Y en la imagen C o tercera imagen es una tosis del ojo izquierdo que conduce a la aparición de pseudotosis del párpado derecho. ¿Cómo es la evaluación para los pacientes que tienen tosis? Pues tenemos que hacer una historia clínica preguntando los síntomas, la edad en que apareció la tosis, la progresión de esa tosis, la importancia funcional, es decir, si esta tosis está afectando la vida diaria del paciente. Tenemos que diferenciar bien entre una tosis y una pseudotosis. Debemos ver si el paciente al examen físico pues vemos que tiene posturas anormales de la cabeza para compensar esa tosis. Debemos medir la agudeza visual, sobre todo si la tosis está afectando el eje visual.
evaluación pupilar, siempre es importante. La motilidad ocular, ver siempre los movimientos del ojito y el fondo de ojo. En la imagen anexa tenemos imagen A, imagen B, imagen C. En la imagen A tenemos una elevación compensatoria de la cabeza en un niño que lo hace para despejar el eje visual que está oscurecido debido a una ptosis bilateral grave. En la imagen B tenemos una ptosis moderada en una parte del párpado superior izquierdo con sobreacción frontal obvia. Es decir, ella levanta una ceja para poder compensar esa ptosis. No es tan grave como la del niño, que el niño tiene que inclinar o posicionar la cabeza para quitar la ptosis. Y en la imagen C tenemos un aumento de la ptosis una vez que el método de Berkey anula la acción frontal. Este método de Berkey consiste en poner nuestro pulgar sobre el ojito que tiene ptosis y pedirle a la paciente que haga las posiciones de la mirada, baje la mirada, que mire hacia el frente o que eleve la mirada. Entonces también tenemos que hacer mediciones. Tenemos que hacer mediciones de la distancia del margen reflejo, que se abrevia MRD. Este puede haber 1 y 2. Podemos hacer la medición de la altura de la fisura palpebral, que se abrevia PFH. También podemos medir la función elevadora. Podemos evaluar la distancia del pliegue del margen, que se abrevia MCD. Podemos medir la ptosis con la mirada baja. Podemos medir el efecto de Hering. Podemos medir la posición de la ceja y de la dermatocalasia. Tenemos que medir la sobreacción del músculo frontal, ver el lagoftalmos y ver las señales de etapa asociada. La distancia del margen reflejo MRD, como ya habíamos descrito, hay 1 y 2. La 1 es la distancia en milímetros entre el margen central del párpado superior y el reflejo luminoso de la córnea en la mirada primaria. Y el MR2 es la distancia entre el margen central del párpado inferior y el reflejo luminoso de la córnea. El valor normal es que aparezca de 4 a 4.5. Si está menor a 2 se le considera leve, si está de 3 se le considera una ptosis moderada y si está en 4 más se le considera una ptosis severa. En la imagen anexa tenemos que la flechita blanca o la parte superior marcada con una flecha blanca es el MRD1 y la flecha roja marca el MR2. La suma de esas dos nos puede dar la altura de la fisura palpebral y la diferencia de esas dos nos va a dar la clasificación de la ptosis, ¿verdad? Que ya lo habíamos dicho, leve, moderado, severo. La altura de la fisura palpebral, como vimos, es la sumatoria del MRD1 y MRD2. Esta se va a medir, es una medición de la distancia vertical del párpado superior e inferior en el plano pupilar. Se mide en la posición primaria de la mirada, también se puede hacer cuando la posición de la mirada está hacia abajo o cuando la posición de la mirada está hacia arriba. Normalmente esta debe de medir 9 milímetros en promedio. En hombres se cree que esta medición está entre 7 a 10 milímetros y en mujeres de 8 a 12 milímetros. Acá tenemos 3 imágenes del mismo paciente haciendo las posiciones de la mirada. La imagen A tiene la medición de la mirada primaria, la imagen B tiene la mirada hacia abajo y la imagen C pues la mirada hacia arriba, que es útil para hacer esta medición. La función elevadora del párpado es una velocidad y excursión del párpado superior. Podemos utilizar el método de Berkey para su clasificación y en la imagen de la tablita tenemos cómo se clasifica esta función elevadora. De 10 a 15 milímetros tiene una función excelente y normal. Mayor a 8 es una buena función.
de 5 a 7, pues está justo. Y en la -4 es una función elevadora del párpado superior pobre. En las imágenes inferiores tenemos como un paciente presenta en la imagen A una tosis grave del ojo izquierdo con mala excursión del músculo elevador. Es decir, cuando se le pide al paciente que mire hacia arriba, el ojito izquierdo es incapaz de realizar esta elevación. En la imagen B tenemos una tosis moderada. El ojo derecho del paciente es el que está afectado. Perdón, el ojo derecho del paciente tiene una buena excursión del músculo elevador, porque se le está pidiendo que mire hacia arriba, pero sí vemos que coincide. El ojito que tiene tosis aún está haciendo esa función. En la imagen C tenemos una tosis leve del ojo derecho con un excelente movimiento o de la función del elevador del párpado superior. Efecto Herring, pues este se debe hacer en casos de tosis unilateral o asimétrica. Acá se debe utilizar fenilefrina al 2.5% y pues sucede cuando el párpado más tóxico está elevado. El párpado contralateral puede caer sustancialmente. Un efecto de Herring prominente va a indicar la necesidad de realizar una corrección de la tosis bilateral para evitar tosis contralateral postoperatorio. En las imágenes inferiores tenemos A, B y C. La A es una tosis del párpado superior izquierdo antes de que se instalara la prueba de fenilefrina al 2.5. Vemos que sí, el ojito izquierdo se ve un poquito más caído que el derecho. En la imagen B y la imagen C ya tenemos esta instalación de fenilefrina. Vemos que el ojito izquierdo mejora la tosis después de la instalación de la fenilefrina. El manejo de estas tosis, pues aquí tenemos un algoritmo del manejo de la tosis según el tipo de tosis. Y congénito, recordando que puede ser congénito o adquirido. En el adquirido, pues hay que ver si es involucional, es decir, que habíamos descrito que era dependiendo de la edad. Tenemos que definir si es traumático o miogénito. En el volucional o aponeurótico tenemos que ver el elevador externo, la reaparición del elevador interno. En el traumático debemos esperar 6 meses y en el miogénito pues tenemos que buscar características slingas. El manejo según el grado de tosis podemos ver leve, moderado y severo. En el moderado tenemos que ver la función del músculo del párpado superior y podemos ver si está bien, pues presenta una pequeña elevación, la resección de 10 a 13 milímetros y podemos ver la conjuntiva una müellerectomía podemos hacer. Si está justo, pues la resección es más moderada, de 14 a 17 milímetros. O podemos hacer una resección grande de 18 a 22 milímetros. Si esta excursión del elevador es muy pobre, la resección es máxima de 23 a 27 milímetros. Y si es muy pobre, supramaximal de 27 milímetros o cabestrillo. Manejo quirúrgico. Esta técnica de fijación frontal pues es un procedimiento quirúrgico utilizado principalmente en pacientes con disfunción grave o completa del músculo elevador del párpado. El objetivo de esta técnica es conectar el párpado superior al músculo frontal mediante un material suspendido, permitiendo que la acción del músculo frontal eleve el párpado al mirar hacia arriba.
Las indicaciones principales de esta técnica pues es en tosis congénita severa con mala función del músculo elevador menor a 4 milímetros. También se puede indicar para tosis adquiridas como las asociadas a parálisis del tercer par craneal o miopatologías con pobre función del músculo elevador y para tosis secundarias a traumas o enfermedades neuromusculares como por ejemplo el síndrome de Marcus-Ghosn o distrofias musculares. Entonces, dentro de la técnica de suspensión frontal tenemos esta técnica de Crawford, esta es la más utilizada. En ella se hacen 3 incisiones de 3 milímetros a unos 3 milímetros del borde palpebral para llegar al tarso. Las primeras 2 incisiones se hacen supraciliares y se va profundizando para llegar al periósteo, y la tercera incisión es una incisión central a 1 centímetro por encima de la ceja. Luego se va a utilizar una aguja Wright o recta cortante para pasar 2 tiras de fascia por las incisiones palpebrales, extrayendo los extremos por las incisiones supraciliares. Luego se va a anudar la fascia dejando el párpado a la altura deseada con Vicryl 6 ceros, y por último los extremos de la fascia se pasan a la incisión central y se anudan nuevamente. Esta técnica tiene una variante donde la fascia se sutura directamente al tarso a través de una incisión en el surco palpebral. Acá tenemos una imagen donde estamos viendo la técnica de Crawford de fijación frontal. Estamos utilizando una aguja de fascia de Wright o cortante. En la primera imagen, en la imagen A, vemos cómo se hizo el marcaje en donde se hicieron las 3 incisiones, y en la imagen B vemos cómo ya se pasaron el material de silicón a través de las 3 incisiones para luego realizar la elevación que queremos. La técnica de Fox es otra técnica de fijación frontal. Esta se prefiere más en niños pequeños en donde los párpados no tienen la longitud suficiente para realizar las 3 incisiones. Se coloca la fascia de forma pentagonal con una sola pieza de fascia y 2 incisiones en el párpado. Al finalizar la cirugía se puede colocar un punto en el borde del párpado inferior con seda 4 ceros con puntos de Frost que se con un espadadrapo arriba de la ceja de manera que el ojo quede cerrado para prevenir así una queratitis por exposición. Los resultados esperados pues es que estas proporcionen una elevación funcional del párpado superior, que estéticamente se vea una mejoría y que el movimiento sincronizado con el párpado con la acción del músculo frontal se llegue a hacer por completo. Las complicaciones, pues como todo procedimiento pueden haber complicaciones, y pues esta técnica pues si no se hace correctamente puede generar asimetría en la posición de los párpados, puede exponer la córnea y causar una queratitis, ¿verdad? Entonces aquí se va a requerir una lubricación intensa después de la cirugía. También puede recurrir a infecciones o reacción alérgica al material sintético que se utiliza, y se requiere ajustes o revisiones quirúrgicas en algunos casos donde la tosis fue muy severa. En conclusión, pues podemos decir que esta patología como la tosis puede limitar las actividades normales de los adultos, sobre todo si son tosis muy severa. Es importante conocer la etiología y sus manifestaciones antes de realizar la cirugía, evaluar clínica y cuidadosamente al paciente antes de realizar la técnica quirúrgica o para ver qué técnica es la más adecuada en su caso. Y la técnica de fijación frontal pues es una solución efectiva y adaptable para corregir la tosis severa, mejorando la calidad de vida de los pacientes al ofrecer una alternativa funcional y estética, incluso en los casos más complejos. Su éxito va a depender de una evaluación preoperatoria adecuada y a la elección del material adecuado. Muchas gracias.